Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Soy Lucía Ligmaer y junto con Isa Calderón tengo el podcast de Forme Semanal Ideal Total. Todo viene porque Isa y yo nos conocimos porque yo tenía un festival que se llama Princesas y Darth Vaders en la Casa Encendida, que era un festival de cultura pop, digamos, con interés en los feminismos y especialmente en la idea de la gente que viene de fuera del mainstream. Era un festival herramienta que generaba espacios para la gente que venía de otros espacios donde no estaban tanto en teatro, en televisión, etcétera, especialmente mujeres dentro del humor. Y Isa hizo uno de los talleres y además hizo un stand-up que hizo para la ocasión. Entonces, partiendo de Princesas y Darth Vader, de esta cuestión que tenía que ver con la palabra en vivo, luego a Isa y a mí nos llamaron en el CCCB para el primera persona para que conversáramos. Y en esa conversación, que yo acabo de sacar un libro, Isa iba a hablar de lo que ella hacía, que eran un tipo de formato que ella hacía en YouTube que se llamaban reviews fuertecitas, que eran críticas de cine con perspectiva feminista, pero que eran sobre todo muy desde el humor. Generamos una conversación que fue bastante espontánea, pero que nos dimos cuenta que podíamos hacer algo con eso. No sabíamos muy bien qué. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue hacer algo en teatro, o sea, replicar el formato del teatro en el cual pudiéramos hacer algún tipo de late night, pero nosotras dos, haciendo de presentadoras. Entonces teníamos, y seguimos teniendo, eso es lo que fue el germen de Forme Semanal en el teatro, que tiene una primera parte donde nosotras comentamos la actualidad política, como en un late night. Luego hay un invitado o invitada y después hay una colaboración de humorística de Marc Giró en este caso. Entonces, a partir de ahí, nosotras nos dimos cuenta que las dos habíamos hecho radio por nuestro lado, cada una. Isa había trabajado mucho tiempo en la SER, luego había estado en Carne Cruda, como yo, que también había estado en Carne Cruda, y que había algún tipo de conversación más cultural, no tan pegada a la actualidad política, que podíamos tener si la hacíamos desde lo que es una conversación, en realidad como habíamos empezado, ¿no? Pero volver a la idea de la conversación e introducir la cuestión temática que nos diera espacio a tratar lo que nosotras quisiéramos. Y ahí nació lo que es ahora de Forme Semanal Ideal Total, porque somos muy originales para los nombres. En realidad, lo que fue más libre el podcast. Nos resultaba más libre porque no teníamos que ceñirnos a la actualidad política. Nos habíamos constreñido mucho más en la idea de late night, que en el fondo es un formato que tiene una estructura muy específica. En cambio, el podcast le damos un título genérico, pues hay uno que puede ser la envidia, otro que puede ser la mujer en silencio, ¿no? Como conceptos que pueden ser muy generales o pueden ser muy específicos, pero en los cuales nosotras acabamos hablando de lo que nos apetece, en realidad. Entonces, lo único que vimos claro es que teníamos que hacer ciertos cortes sonoros, ¿no? Dar espacio, un poco por emular la radio tradicional, de pues ahora voy a presentar una canción que tiene que ver en realidad con esto que estamos hablando, ¿no? Darle un poco de espacio a que la gente respire también. No, creo que son más universales en el sentido de que no están tan ligados a la actualidad. Evidentemente, en el momento en el que hubo confinamiento, hablamos del confinamiento, pero creo que tienen menos, en realidad, menos temporalidad. Y en ese sentido no nos costó mucho porque nos dimos cuenta, a medida que íbamos haciendo el podcast, que lo que hacíamos antes ya era muy verbal, ¿sabes? No hemos hecho mucha comicidad desde el
por ejemplo, desde el silencio, sinceramente. Siempre hay es un toma y daca, es una conversación. Y de hecho ahora lo que nos está pasando es que de forma semanal en teatro lo queremos hacer más parecido al podcast, que tenga una parte más de conversación, que es que nos resulte menos acartonado, no porque a la gente se lo parezca, sino porque nuestra devolución la una a la otra, si se parece más a la radio, es más una conversación y sale más fluido. Yo creo que es una combinación de factores. Es mi intuición, porque uno realmente nunca sabe exactamente qué es para cada persona. Creo que en parte está la libertad de poder decir lo que tú quieres, es decir, también nos pasaba con el teatro, que nosotras al no estar adscritas a un espacio mediático que tenga un grupo de poder muy específico, hablo de medios de comunicación detrás, hemos podido decir lo que hemos querido con respecto a lo político, a lo social, al feminismo, a lo que tú quieras. Eso por un lado que ya lo teníamos y es la razón por la cual de una manera militante la gente venía al teatro. Creo que en la radio, primero, se genera una condición de intimidad, que es que tú te metes en la casa de esa persona. Ya sé qué pasa con todos los programas de radio, pero cuando tú estás teniendo una conversación con tu amiga, esa verosimilitud, esa verdad, que diría una folclórica, ¿no? que una entrega, es algo que cuando no es fingido se nota enseguida, ¿sabes? Que tú estás dando algo que es de verdad, por más que tenga un guión. Eso, yo siento que hay algo de eso. Luego, que tratamos una cultura que no está relacionada con la agenda cultural. Es decir, yo te puedo estar hablando de un libro del siglo XVII o un libro que a mí me gusta, que no se ha reeditado, o de una película que no está ahora mismo en cartelera. Es decir, no hay una saturación donde todos estamos hablando de la misma película o todos estamos hablando del mismo libro. Y luego creo que otra cosa es la cuestión cotidiana de dos experiencias femeninas narradas desde la alegría, por un lado, puede haber frustración y tal, y también desde una frivolidad, que hay veces que los espacios de militancia necesariamente son desde lo grave, ¿sabes? Y yo creo que hay algo de una ligereza que se aporta que creo que a la gente eso le gusta. Creo que lo más potente es la capacidad, o sea, que es muy fácil hacer algo con unos recursos bastante limitados. O sea, el podcast en general te permite eso. Es decir, tú puedes irte a grabar un podcast en las condiciones más complejas y lo resuelves. Eso por la parte material. Nosotros, por ejemplo, durante el confinamiento pudimos hacer podcast de una manera rudimentaria, pero que resolvimos bastante bien. Después, evidentemente, que no necesitas estar insertado en una programación y en una parrilla. Y que ahora, especialmente en España, porque esto ya lleva tiempo sucediendo, toda esta burbuja que hay de podcast, tiene mucho que ver con la posibilidad de descubrir conversaciones o grandes reportajes o historias que no están narrando los medios tradicionales, y por medios tradicionales me refiero a los audiovisuales, pero también a la radio tradicional, ¿no? O sea, hacerte una radio a la carta es, yo creo, una de las cosas más interesantes. Eso es lo que me parece principalmente importante, o sea, que no requiere grandes tecnicismos, están saliendo como setas. Creo que la pregunta es cómo pueden no uniformizarse, como pasó con cualquier otra tecnología, o sea, con cualquier otro medio de comunicación cuando emerge, ¿no? que es muy rápidamente captado por lo neoliberal, ¿no? Es decir, si eres bueno llegas. Bueno, no se trata solo de eso, y eso lo vimos en cualquier otra plataforma, ¿sabes? Entonces creo que es un momento de mucha ebullición para ver cómo se puede hacer las cosas de otra manera.
Mira, no lo sé evidentemente porque es muy pronto de un momento que se nos ha acelerado, ¿no? Todo de una manera muy fuerte a todos y a todas. El tema es, yo en lo que confío es en la creación de comunidades. Es decir, esa creo que es la manera de poder transitar de una manera independiente, que es lo que a nosotras nos ha funcionado. Es decir, si tú generas desde una humildad, te digo, o sea, no con expectativas de gran expectativas, sino decir, bueno, empezar un teatrito de 150 personas o de 100. Al principio, pues haciendo que todo eso se vea por internet y que tú puedas acceder, generando poco a poco un espacio que la gente reconozca como un espacio propio y distintivo. O sea, la creación de una comunidad es la manera en la que después, cuando estalla o cuando funciona exponencialmente, porque tú ya has generado un tipo de lenguaje de relación con la gente que te escucha o la gente que te ve que es una relación directa, ¿sabes? No es la creación de un canal de comunicación, de una televisión, de una plataforma con grandes expectativas. Nosotras apostamos por eso porque es lo que vemos claro. Es decir, que haya una relación directa con la persona que te escucha, que haya un tipo de complicidad, por hablar de un modelo, que suena un poco cursi, pero siempre ha sido de una manera muy orgánica, como nosotras hemos trabajado. Y nosotras estamos ahora haciendo mucha militancia de lo no gratis, ¿sabes? O sea, de que no necesariamente todo lo que has tenido disponible de una manera a tu alrededor sea la manera en la que nosotros tenemos que trabajar. Porque creemos que hay que pagar por el trabajo que uno hace y todo lo que ya sabemos. No sé qué tipo de medios, porque en el fondo estamos hablando de medios o de contenidos relacionados con los medios, no sé qué tipo de medios habrá, porque creo que hubo un corte con el 15M, donde hubo una serie de medios de comunicación que surgieron para dar respuesta a los que en teoría eran de izquierdas, habían entrado en la cultura de la transición, y que hubo una serie de medios que salieron partiendo de la militancia de yo pago porque formo parte de esta comunidad. Eso ya sabemos que está ahí. Pero no sé, como estamos tan sobre este tipo de digitalización de todo, no sé si se nos van a pasar por encima o no. No sé si hay lugar para el optimismo tampoco, porque el pasado es el pasado. Pero sí que sé que la creación de comunidad y la constante revisión de lo que estás haciendo, es decir, tiene mucho que ver con la comunidad que construyes, pero también el contenido que tú generas. Es decir, tú no te puedes quedar solamente con una cuestión, ¿sabes? Sino que tienes que dar respuesta a lo que la gente sentimos que te va pidiendo, creo, de alguna manera. Bueno, a ver, el tema de la autogestión, más allá de que de que podemos ser consideradas, pues eso, autónomas, lo que tú quieras, pero es generarte tu propio trabajo. Tiene una parte increíblemente tediosa para aquellas que no hemos querido ni estudiar empresariales ni no sé cómo decirlo, ni generar un tipo de vida desde un orden de lo material, ¿sabes? Entonces, a ver, yo llevo aprendiendo mucho desde que empezamos de forma semanal en general, en lo que implica lidiar con una sala, trabajar con un teatro, lo técnico, qué necesitas, a quién, hacer una escalabilidad de tu proyecto, es decir, si nos vamos a una sala de 300, ¿nos va a ir bien o no nos va a ir bien? O sea, todo eso lo vas midiendo. Con el confinamiento
decidimos probar con hacer un deforme online porque veíamos que se estaba eternizando la vuelta a las salas y que evidentemente queríamos, y porque la gente nos lo pedía por un lado, pero queríamos probar. Cosas que no molan del primer proceso, pues que es el primero. Entonces, claro, trastabillas. Si no tienes experiencia, delegas toda la cuestión material en alguien que te dice que va a salir bien. O sea, Isa y yo siempre hemos confiado en las cosas que hacíamos en público porque dependía de nosotras, ¿sabes? Evidentemente si se cae un foco, pues depende del foco, pero que hay una parte de delegación que nosotras que siempre hemos estado controlando eso bastante, pues es feo eso de tener que como confiar en que funcione. Bueno, más que feo, que te genera mucha ansiedad. También tiene una parte de tranquilidad que es que controlas el espacio perfectamente. Puedes hacer una otra toma. Nosotros vivíamos básicamente haciendo directos y además nunca probábamos el material. Cada vez que actuábamos era un material nuevo, entonces no sabes qué te va a funcionar y qué no. No tener público te genera una experiencia diferente. Diferente de todo en el lenguaje, es decir, cómo yo me dirijo a la persona que está al otro lado de la pantalla, es decir, mi compañera de trabajo es diferente, genera un tipo de lenguaje distinto y como trabajadoras es distinto. O sea, tenemos que contar con otro tipo de trabajadores y tenemos que hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, salió bien y tenemos la sensación de que hay una parte de lo que hacemos que tiene que ir por ahí. Porque además a nosotras lo que nos ha funcionado mucho del podcast es que, como te decía, no se circunscribe a la actualidad española o la actualidad política. Nos está escuchando gente pues, desde Perú, Colombia, México, Argentina y ese tipo de experiencia radiofónica también es una experiencia digital. Entonces, como que cumple las dos cosas. Bueno, yo creo, mi sensación por dónde van las cosas es que se simultanean dos realidades como en todo medio de comunicación. Por una parte, la inmediatez, es decir, la radio ha cumplido y nunca ha dejado de cumplir la inmediatez que todo el mundo decía que las redes sociales iban a generar. La radio sigue siendo el boletín informativo y el conectarnos con última hora es una manera en la que la gente recibe la información de manera más directa y más rápida. Creo que esa inmediatez no se va a perder por una parte, pero estamos hablando de parrillas, pero quién sabe si desde espacios muy microindependientes se pueda generar este tipo de inmediatez total. Y luego creo que los contenidos muy específicos. Es decir, creo que hay algo en que tú puedas encontrar un podcast que te habla de... Por ejemplo, yo me metí por una investigación que tenía que hacer para un artículo, encontré un podcast que habla de los grandes mitos de Hollywood de los años 30. Todo el podcast es eso. Es decir, tú puedes encontrar un contenido que vaya a lo que a ti te interesa, te gusta, etc. Entonces, creo que simultanear las dos cosas, como ha pasado con los medios, lo que en prensa escrita se llaman los long reads, o sea, que tú te puedas leer un artículo de 10.000 palabras sobre la tortilla, es una cosa de ahora, no de romper con la idea de lo generalista. Creo que por ahí seguro. Después, creo que las piezas cortas funcionan, dicen cada vez más, además se están haciendo podcasts de 10-15 minutos o de 20 para el trayecto en metro, por ejemplo, cosas que tienen que ver mucho con el tipo de trabajo que se realiza. Yo estoy convencida de que, por ejemplo, hay mucha gente que nos escucha mientras hace otras cosas, por eso nos pide constantemente que hagamos listas sobre las cosas que mencionamos, cuando tú podrías darle al botón de stop y apuntarte, ¿no? El libro del que estamos hablando. Hay una cuestión
hay un retorno a lo oral, en realidad. La gente ahora se manda mensajes de móvil, son notas de voz, ya no se escribe, ¿no? Hay una vuelta a lo oral que el podcast cumple de alguna manera también. Yo me acuerdo que me contaba alguien que a uno de estos grandes locutores de Radio Nacional se le presentaba una señora todos los días a llevarle comida, porque ella pensaba que él si no, no iba a comer caliente, ¿sabes? Hay una cosa, como este señor se mete en mi casa, yo tengo que ir a devolverle todo lo que él me da. Hay algo con eso, de que la radio es el espacio más, para mí, más íntimo. Es el medio de comunicación más íntimo que hay, mucho más que la televisión. A nosotras el confinamiento nos generó, yo creo, más público. Había algo colectivo que se gestaba con el podcast, como una experiencia que tú podías disfrutar, especialmente si estabas en Barcelona, podías venir a vernos en directo, que es una cosa que en la radio se ha hecho antes, por supuesto, pero que tenía algo de fiesta que conservábamos del teatro. Pero el confinamiento tan estricto como el que vivimos durante marzo y abril, generó un tipo de, un nuevo público. O sea, había más gente, además variado por edad. Yo me he dado cuenta que nosotras teníamos siempre la idea de que eran mujeres de alrededor de los 30 años. No, hoy me escribió un señor de 60 que se ha hecho fan y no sé exactamente por qué, ¿sabes? O sea, una nunca sabe. Pero la experiencia en el confinamiento sí que hubo una cuestión de que había mucha más gente comentando lo que hacíamos, mucha más gente esperando lo que hacíamos y que se ponían a escuchar los podcasts en loop hasta que llegaba el siguiente. O sea, había una demanda que no había existido antes. Antes la gente venía al teatro, se compraba las entradas y veía los vídeos. Pero era una cosa más tranquila. Ahora empieza a haber algo más como de pequeño fenómeno, ¿sabes? Con cada podcast que sacamos. Hay no por tirarme el rollo, o sea, que la gente lo está esperando. Y eso no pasaba de la misma manera. Creo que hubo cierta escalada cuando hacíamos solamente el teatro, cuando empezamos a llevar a gente que era muy, muy conocida, que de repente se prestaba a venir, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias, ¿no? Ahí hubo algo que pasó como de, esto es súper raro, ¿sabes? Estas dos con este político que ahora es el vicepresidente, que le van a preguntar... Hay una cuestión como de fenómeno extraño, como si fuera una toma falsa de la realidad. A mí a veces me pasa eso cuando hacemos el teatro, que siento que hay algo de toma falsa de esto no puede estar pasando, ¿sabes? Y en cambio con el podcast, de una manera mucho más natural, la gente encontraba cosas que le gustaban o que le pasaban. En el fondo contamos cosas que a uno le pasan en confinamiento, pues eso, tu pareja te harta, el otro no sé qué vamos a comer... este libro es bueno, no sé, pero ha pasado algo ahí, sí. A mí me gusta mucho Radio Ambulante, no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero me refiero temáticamente, pero me parece un proyecto interesantísimo. Creo que luego de los anglosajones me gustan los podcasts que son muy específicos, pues que te están hablando de un libro, te están hablando de una... Me gustan los podcasts culturales, sobre todo. Y luego, yo personalmente, me parece que quien lo está haciendo muy bien con las intrahistorias en los medios de comunicación es el Guardian. Porque de una pieza, de un reportaje, te saca cómo se hace, una conversación entre los periodistas que lo han realizado. O sea, me gusta ese rollo de puerta de atrás de la información, porque muchas veces te ofrecen mucho más de lo que tú en realidad lees. No te puedo decir que sean influencias del ideal total, porque claramente no lo son, pero así... Luego creo que Isa y yo coincidimos en influencias más de tipo de mujeres que han hecho cosas y que en el fondo, aunque sean escritoras, tenían una cosa muy oral.
Por ejemplo, nos gusta mucho Nora Ephron, que tiene un sentido del humor también desde lo cáustico y lo irónico y lo frívolo, pero que escribe como habla. Ese tipo de cosas también, aunque no sean necesariamente radio, me parece que ha tenido algo que ver para que nos gusten las mismas cosas. Y ahora quiero invitar a mi programa, porque es lo que ella siempre dice, que es su programa y es el mío, a la concursanta y compañera Isa Calderón.